contingencia. Estás en Combinación Clave 92.9. 31 minutos, sigues en Combinación Clave y ya nos acompañan parlamentarios esta mañana, aunque van a tener que irse pronto porque, bueno, tienen pega toda la semana, ya lo hemos anunciado varias veces, ¿no? Estamos con Jaime Pilowski, diputado de la Democracia Cristiana. ¿Cómo está, Jaime? Muy buenos días, Beatriz. ¿Cómo está usted? Muy bien. Y estamos con Maya Fernández, diputada del Partido Socialista. ¿Cómo está, Maya? Bien, muchas gracias por invitarme a la radio. Bueno, partamos de inmediato con la discusión porque tenemos poquito tiempo. Quiero una opinión de ustedes con todo lo que ha pasado con el CERVEL, el registro civil, la cantidad de personas afectadas por los cambios de domicilio para las elecciones y esta ley Express. ¿Ustedes votarán a favor de la ley Express? ¿Lo tienen resuelto? Bueno, partí yo. Ya, diputado Pilowski. Primero, señalar que esto es una vergüenza. Eso es lo que te plantea la gente, lo que yo me he formado la convicción de tratar de resolver un problema a última hora, de un problema que ya se sabía, que ya se tenía antecedente. La verdad que a mi juicio es una vergüenza. Pero lógicamente a mí me interesa dar soluciones más que reclamar solamente respecto del tema de la responsabilidad. Es que yo creo que hay que analizarlo en algún momento. Sí, perdón, no, ¿ustedes no están afectados o sí? Porque hay varios parlamentarios afectados. Yo no, yo sigo votando en Ñuñoa. Ya. Yo voto en Peñalolén, así que no hay problema. Pero me refiero a que lo que tenemos que hacer, y llegó el momento de dar solución a este tema, es entregar las facultades al registro electoral, al servicio electoral, para que pueda dar solución a este tema de aquí al fin de semana, de tal manera que pueda participar esas más de 400.000 personas que hoy día se verían impedidas, o muchas de ellas se verían impedidas de poder ejercer su derecho a sufragio. Ya sabemos que es voluntario, pero es un derecho a la persona ejercerlo o no. En caso que no demos solución, hay casos dramáticos, que hay gente que votaba en Punta Arenas, que le cambiaron a Viña, etcétera. Hay casos que la verdad es que resulta imposible ejercer el derecho a sufragio y nosotros queremos dar solución a eso. Cuestión distinta, y eso a ti me interesa dejarlo muy claro, es que tenemos que determinar de quién es la responsabilidad de esta situación. Pero hoy día, como usted lo ha visto, ¿de quién es la responsabilidad? Mire, es que no tenemos ni siquiera los antecedentes. Mire, yo creo que, no sé si comparte Maya conmigo, a los parlamentarios no nos han entregado los antecedentes, lo vamos a discutir hoy día en el proyecto de ley, de quién es la responsabilidad. La responsabilidad autónomamente del servicio electoral es el que fija el padrón, pero esto también hay una responsabilidad del registro civil. Mire, insisto, vamos a dar solución a este tema hoy día, yo espero contar con los votos de la oposición para esta materia, que ejerza la gente su legítimo derecho a sufragio el día domingo, con todas las fiscalizaciones debidas. Aquí lo que no puede pasar es que demos solución y terminen algunas personas votando en dos comunas. Eso sería más lamentable y más vergonzoso lo que estamos tratando de solucionar. Y tercero, ver la responsabilidad. Yo creo que llegó el momento de tener una cultura de la responsabilidad. ¿En qué términos lo planteo? Cuando uno se manda voy a decir comillas, condoro de estas proporciones, alguien tiene que ser responsable, no puede de alguna manera pagar molla. Y en este sentido, yo creo que independiente del gobierno, usted sabe, yo soy, y Maya también, digamos de alguna manera, o sea, somos parlamentarios de la nueva mayoría, parlamentarios de gobierno, y por lo tanto tenemos que también ser muy exigentes cuando hay este tipo de responsabilidades de exigirlas, porque si no, le agregamos a la desconfianza que hay en la política, a la desconfianza por la falta de probidad, desconfianza por mala gestión. Y esa combinación de falta de probidad y falta de gestión es una combinación perfecta para invitar a la gente a no votar. Entonces, yo creo que lo más importante acá es dar solución, determinar responsabilidades y empezar a trabajar en mejorar estos dos elementos. Probidad se ha avanzado, hay que empezar a mejorar también los temas de gestión. Le voy a dar la palabra a la diputada Maya Fernández, pero antes solo para agregar que hay un error y además la administración del error es lo que uno se sorprende, porque yo lo que no puedo entender es este pimponeo entre el CERVEL y el registro civil echándose la culpa. O sea, como que ni siquiera a uno le da la sensación que ni siquiera hablan por teléfono, sino que se están echando la culpa unos a otros, con cifras además totalmente distintas. El CERVEL habla de 470.000, salió el registro civil en una conferencia de prensa diciendo que son 17.000 u 11.000, que era una cifra mucho menor. Entonces, una cifra que ni siquiera está consolidada. Entonces, de verdad que uno no entiende. Y uno dice, bueno, ¿qué hay mayor y en profundidad en esto? ¿Es acaso un Estado que nosotros pensábamos que estaba mucho más moderno, más preparado, y es mucho menos moderno y mucho menos preparado de lo que los tiempos exigen? Porque al principio parecía que el que tenía la culpa y que tenía que renunciar era el software, porque todos hablan, no, si es que un software que tuvo un problema. No, pues si los softwares no tienen problema, acá hay autoridades o gente que manejó mal, o en fin, pero pareciera que al principio nadie tenía la culpa. Diputada Maya Fernández. No, primero, ¿usted va a votar a favor sí, de la ley? Sí, voy a votar a favor. Yo tiendo a compartir lo que decía el diputado Pilowski. Es decir, primero, esto es grave.
Y claramente no queremos que este tipo de hecho ocurra en nuestra democracia, porque lo que queremos es que la democracia se fortalezca y que las personas puedan participar. Y en ese sentido es importante que quienes fueron cambiados sin autorización de los domicilios electorales puedan votar. Es decir, yo lo veía el viernes en Ñuñoa, estábamos con un montón de vecinos, un vecino me decía, ¿sabes qué? Yo siempre he votado en Ñuñoa y me mandaron a votar a San Joaquín. No tengo nada contra San Joaquín, pero yo no conozco cuáles son las necesidades de esa comuna, quiénes son sus autoridades, por quién voy a votar. Entonces, yo no voy a ir a votar, me decía, cuando yo quiero ir a votar. Pero yo conozco quiénes son aquí en Ñuñoa y no allá. Y creo que a esos vecinos y vecinas tenemos que dar una solución. Yo creo que es importante, muchos de ellos quieren votar, es su derecho ciudadano. A lo mejor muchos de ellos no pensar ir a votar, pero muchos quieren votar porque me ha tocado, digo, tanto en Providencia como en Ñuñoa, que son las comunas que represento, las personas dicen, oye, quiero ir a votar y no voy a poder hacerlo. O no voy a hacerlo porque no conozco quiénes son, realmente no estoy involucrado. Creo que es importante primero dar una solución. Una solución a todos estos ciudadanos. Y después, como decía el diputado Pilowski, se requiere transparencia. Y en eso hay que investigar lo que realmente ocurrió. Y hay que determinar cuáles son las responsabilidades. Porque es importante, porque claramente no nos podemos quedar con esto que si el servicio, el registro civil, el CERVEL, yo creo que claramente, siempre pienso que el primero que tiene que dar una respuesta es el CERVEL, que está encargado del padrón electoral, pero creo que aquí en eso tampoco puede ser responsabilidades al voleo, sino se tiene que haber una investigación y ver realmente qué pasó. Sobre todo para la ciudadanía y sobre todo para esos vecinos que fueron, insisto, que sin su autorización hoy en día no pueden votar. Porque muchos de ellos ya votaron en estas comunas en el 2013 para la elección parlamentaria y presidencial, ya estaban en los registros. Me decía, yo votaba en Providencia en el 2013, ¿qué pasó? Que ahora ya no. ¿Qué pasó con ese padrón electoral? Entonces creo que en eso tiene que haber una investigación seria. Sí, yo lo invito a ponerse los fonos porque tenemos en el teléfono al senador Francisco Chaguán y en eso me parece que tienen un punto sobre no solamente ver las responsabilidades de todas maneras, sino que también saber que la ciudadanía sepa exactamente qué pasó. O sea, yo como ciudadana quiero saber qué pasó, cuánta gente realmente se le cambió y no tener como una cifra así estimativa o decir, mire, ¿sabe que por aquí está el problema? No, quiero saber exactamente qué pasó, qué es lo que pasó mal. O sea, como para saber que la próxima vez esto no va a volver a pasar. Entonces, pero te puedo agregar un elemento antes de que pase el senador Chaguán. Esto se sabe, tengo entendido por los informes que hay, hace 2 meses. Entonces, ¿cómo es posible? Que había inconsistencias que había inconsistencias, mails y memos para allá y para acá. Que esto no se haya previsto y planificado con anticipación. Después, ocurrido el problema, lo que tiene que buscarse rápidas soluciones. Estamos a 4 días de que termine la campaña electoral y a 6 días de la votación. Estamos solucionando un problema que se sabía, por lo menos hace algún tiempo. Entonces, si era de tal magnitud, debería haberse hecho una respuesta con mayor rapidez y con anticipación. Estoy de acuerdo. Y ahora saludo al senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Senador, ¿cómo está? ¿Cómo está, Beatriz? ¿Cómo está? Saludar a Maya y también al diputado Pilowski y decirle al diputado que esto se conocía a lo menos hace 2 años. Nosotros hicimos las primeras denuncias respecto a la falta de rigor del padrón electoral, a tal punto que se motivó una ley para que las personas pudieran rectificar justamente el domicilio, ¿se acuerda? Y lamentablemente hubo muy pocas personas que rectificaron su domicilio electoral. Esto nos pone de verdad frente a una situación bastante dramática. Una elección que se practica sin un padrón definido, una campaña que se hace sin un padrón definido, una probable judicialización posterior de los resultados electorales, donde efectivamente algún candidato puede pedir la nulidad de una determinada elección, o finalmente que los ciudadanos puedan demandar al Estado por falta de servicio, porque no se les está garantizando el ejercicio del derecho a sufragio. Estamos frente a una situación dramática que nos pone a la altura de un país bananero, que nos pone de verdad en una situación dramática y de un contorno sin proporciones. ¿Sí? ¿Aló? Sí, senador, solamente yo creo que en eso estamos como todos bien de acuerdo. Yo le quiero preguntar a usted, porque en la mañana escuchaba al presidente de su partido, a Cristian Monkeberg, el diputado, que decía que están todavía todavía no saben como oposición si van a aprobar la ley express o no, y él decía que hoy día, tal como están las cosas, y él entiende que falta todavía una negociación, en fin, que tal como están las cosas, había más intención de rechazar esta ley express. ¿Usted qué piensa? Por ello estoy preocupado, porque yo soy de los que pidió justamente una reacción de la Presidenta de la República y del sistema político, y yo creo que el sistema político reaccionó tardíamente, pero yo
yo soy partidario claramente de resolver el tema y efectivamente corregir, porque lo peor que le pudiera pasar al país, y yo no estoy sacando cálculos, porque hay algunos que sacan cálculos electorales respecto de aquellos electores que fueron acarreados para votar una determinada elección municipal. Se habla acarreo en Recoleta, se habla acarreo en Ñuñoa. Mire, yo no saco cálculos, yo estoy pensando en el país, en el Estado, y que finalmente haya certeza respecto a los resultados. Y en ese mismo sentido yo soy partidario de corregir el error de los cambios de domicilio sin las consultas respectivas a los electores. Pero quiero también señalar... Perdón, senador, solamente cuando usted se habla de acarreo, y el acarreo usted dice tiene que ver con este problema en específico. No, es que claramente si hay personas que realizaban sus trámites, vivían en una determinada comuna y que en definitiva fueron de alguna manera acarreados para votar en una determinada comuna. Como todos sabemos que en Ñuñoa hubo un aumento del padrón electoral antes de la última elección municipal, y donde efectivamente llegó mucha gente a votar que no vivía en la comuna, y a lo mejor en virtud de este proceso fue corregido, pero más allá de eso... Perdón, senador, es que justo está la diputada Maya Fernández, que es de la zona. Primera noticia, noticia, algo de eso? Primera noticia que escucho respecto a... pero por Ñuñoa. favor, sí, hubo un llamado a votar en Providencia para que finalmente la B no fuera... Pero Providencia, no Ñuñoa. Pero en Providencia. Dijiste Ñuñoa. Dijiste en Ñuñoa, ¿no? Perdón, en Providencia. Es que usted dijo Ñuñoa, entonces por eso que un lapso, pero estaba hablando de Providencia. Ya. Y claramente hubo una intencionalidad, pero más allá de eso, yo no saco cálculos electorales. Mire, me da lo mismo si la corrección nos beneficia a nosotros o no en Chile Vamos. Acá lo que tenemos que entender es que acá hay que dar transparencia respecto de un resultado electoral. Y este es el tema, yo diría, que de fondo. Por tanto, yo voy a votar en la tarde no pensando en si beneficia o no beneficia finalmente a nuestro sector o a nuestros candidatos a alcaldes. Hay que pensar en el país y en que haya... Pero si usted va a votar a favor, entonces... Yo voy a votar a favor, y yo quiero reconocer que en Chile Vamos la gran mayoría está votando en contra. Y por lo menos un tema que vamos a resolver nosotros los senadores a las 4 de la tarde, en una reunión que vamos a tener en el Congreso Nacional antes de la sesión de las 6. Senador, espéreme un poquito porque tengo también en la línea al diputado de la UDI, Ernesto Silva, para preguntarle lo mismo, para ver cuál es la posición de la UDI en esto. Diputado Silva, ¿cómo está? Buenos días. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Saludar también a todos los que están ahí en el panel. Sí, está el diputado Pelosky, está la diputada Maya Fernández, y por el teléfono usted escuchaba al senador Francisco Chaguán. Le quiero preguntar lo mismo. ¿En la UDI tienen resuelto qué van a hacer, si van a apoyar o no esta ley express? A ver, yo creo que no la vamos a apoyar, Beatriz, pero lo normal es que uno conozca el texto de lo que tiene que pronunciarse para poder contestar tu pregunta, digamos. Entonces, hay veces como que hay como una premura por blanco o negro sin leer, ¿no? A mí me preocupa como tema de fondo que acá este remedio pueda ser peor que la enfermedad. Acá hay una enfermedad que desde el gobierno desde julio tiene esta información, concretamente de un problema del año 2014, y 6 días antes decide que se discuta en 3 horas un proyecto de ley que afecta las reglas de la democracia. Yo no estoy tranquilo. Te quiero ser súper honesto, o sea, no estoy tranquilo de que, conociendo el gobierno que tenía este problema en julio concretamente, y que había surgido hace 2 años atrás y que hubo un periodo de corrección, las reglas del padrón electoral me las quieran cambiar en una discusión de 3 horas. No creo que puede ser algo súper malo, en el fondo, sobre todo en un gobierno, y lo voy a decir, digamos, que a algunas personas no les guste, que ha demostrado ser tremendamente incompetente para hacer las cosas. Por lo tanto, yo no tengo tranquilidad de que la entidad del gobierno, que el registro civil dice que hay 17.000 afectados, el CERVEL dice que son 470.000. Yo no siento tranquilidad para aprobar un cambio de regla del juego a 6 días de la elección en un problema que se conocía hace 2 años y por el gobierno en julio. Creo que la solución o el remedio puede ser peor que el problema que se quiere resolver. Diputado, solamente, y le pregunto a todos a los parlamentarios con que estamos hablando, usted, Ernesto Silva, diputado de la UDI, está Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional, en el estudio está Jaime Pelosky de la Democracia Cristiana, Maya Fernández del Partido Socialista. Yo sé que esto es una ley que necesita quórum.
¿cuánto se necesita, y lo pregunto, perdón, la crudeza, digamos, del tema, pero acá se necesita número o no? ¿Tiene que la oposición también dar parte de los votos para lograr esta ley o solamente con la gente de la nueva mayoría? Tiene que haber voto de oposición. O al menos de los diputados independientes hoy día. Ah, ya, pero como para lograr Son 68 votos en la Cámara de Diputados. Ya. Yo creo que la nueva mayoría los puede tener, pero yo creo de verdad, Beatriz, que cuando hay un problema de hace meses y años, que se pretenda, cuando el gobierno, la entidad de gobierno que se llama Registro Civil, dice 17.000, cuando la otra entidad, que es el CERVEL, dice 470.000, y nos piden que en una sesión de 2 horas le resolvamos un problema a la incompetencia, a 6 días de la elección, y nos dan como argumento que estemos tranquilos porque en Chaitén las personas no votaron 2 veces, cuando acá estamos hablando de una elección nacional. Yo de verdad creo que puede ser muy riesgoso hacer un cambio de este tipo sin conocer en cada comuna cuáles son las personas que están, tener la información, tener certeza del mecanismo. Se había hablado de que iba a haber una tercera urna, entiendo que ahora eso se cambió. Entiendo yo también lo mismo, que no va a haber tercera urna. Entonces, de verdad, Beatriz, o sea, imagínate que nos piden que hoy día nos citaron de 4 a 6, o sea, podemos estar, yo no tengo problema de estar todos los días, todo el día si es necesario, pero quieren que en 1 hora aprobemos el cambio de conformación del padrón, porque en la práctica lo que van a hacer con no generar una tercera urna es duplicar en todo Chile la posibilidad de votar. Y nos dicen que nos podemos quedar tranquilos porque si hubo errores 20 días después, eso se van a corregir. Y esa es la información con la que yo dispongo, yo honestamente, respetando que haya personas que piensen distinto, porque esto es así la democracia, yo no voy a dar mi voto a una iniciativa de ese tipo ante un gobierno además que no confío en la manera en que está resolviendo los problemas en muchos otros ámbitos que los ve la ciudadanía. Diputado, al tiro voy con usted, senador Chaguán. Quería despedir al diputado Ernesto Silva, porque dejó súper claro su punto. Además, diputado, muchas gracias por este contacto telefónico. Que estés bien, nos vemos, adiós. Ahí estaba Ernesto Silva, diputado de la UDI, dice que no sabe si toda la UDI va a votar igual, pero que él por lo menos no va a dar el voto y ya clarita la explicación de por qué. Senador Chaguán, usted quería entrar en la discusión y quiero agregarle, una pregunta, porque usted ya dijo que usted le daría el voto porque le parece prioritario, independiente de la crítica, todo lo más, le parece prioritario llegar a una solución para las personas que tienen problemas, pero le quería agregar algo, porque en algún momento apareció en los medios, y quiero saber cuánto de eso es cierto, en fin, que desde la oposición se estaba tratando de que hubiese un compromiso de que lo voy a poner bien en bruto, que van a rodar cabezas, y yo no sé a quién se estaba apuntando directamente, si era la ministra de Justicia, el director del Registro Civil, en fin, el CERVEL es distinto porque tiene autonomía, pero si eso es cierto, se estaba pidiendo específicamente, ¿sabe qué? Le damos el voto, pero necesitamos que esta persona se vaya. O sea, claramente, a ver, esto no está condicionado, pero yo creo que acá la falta de rigor ha sido de tal envergadura que de verdad yo creo que acá tiene que haber responsabilidad administrativa. ¿Quién, senador? O sea, por de pronto el director del Registro Civil, que aplica mal la ley, que en definitiva no solamente informó cambios de domicilio al CERVEL, sin haber consultado justamente a los ciudadanos, sino que adicionalmente lo que hizo, que aplicó cambios de domicilio respecto de otros trámites en los cuales no debiera haber habido ni siquiera la consulta. Entonces, claramente acá hay una falta de rigor completo por parte del Registro Civil. Fue alertado en 3 oportunidades por el Servicio Electoral, no corrigió los procedimientos, y lo que corresponde es que el CERVEL depure, pero tampoco puede hacer modificaciones. Y cuando le pidió el CERVEL al Registro Civil que le mandara copia de las declaraciones juradas del cambio de domicilio, no las tiene, porque no aplicó la ley, y eso merece de una gravedad sin parangón. O sea, el director del Registro Civil deberá ya haber puesto a disposición la renuncia, porque creemos que una autoridad del Estado que aplica mal la ley y que en definitiva genera un bochorno para la democracia chilena de esta envergadura, una democracia chilena que se jactaba de tener efectivamente siempre un padrón electoral, y los resultados del CERVEL nunca habían sido cuestionados. Hoy día hay una sombra de duda completa, total, respecto del proceso y respecto del resultado de la próxima elección, que puede terminar incluso judicializándose, haya o no haya ley.
Senador Francisco Chaguán, muchas gracias por este contacto telefónico. Gracias. Hasta luego, adiós. Ahí estaba el senador Francisco Chaguán, senador de Renovación Nacional. Él dice que sí va a dar su voto a la ley express, pero claro, mantiene las críticas que la verdad no son muy distintas a las críticas que han pronunciado ustedes mismos acá. Digamos, claro, son bien parecidas. Todos creemos que es grave lo que ocurrió. Pero hay que darle, hay que darle una solución a los ciudadanos. Y yo creo que en esto no hay que ser mezquino. Todos hemos dicho que tiene que haber responsabilidades, que se tiene que investigar lo sucedido y establecer responsabilidades. Pero pedir a cambio de un voto hoy responsabilidades no me parece. Tenemos que pensar en los ciudadanos y ciudadanas que vieron afectados su posibilidad de votar porque fueron cambiados sin consulta. Yo creo que eso, a mi modo de ver, es de las cosas más importantes. Porque cuando un vecino o una vecina me dice, yo quiero votar en mi comuna, y existe la posibilidad de generar hoy con este proyecto de ley la posibilidad de que ellos voten, bienvenido sea. Y eso no quita que veamos responsabilidad. Yo también comparto lo demás. Yo creo que hay que dar solución. Agradezco el voto que va a dar el senador Chaguán. Hay que establecer mecanismos de control adecuados, entre ellos muy fuerte, publicitar, y ha sido también petición de nuestra bancada, el tema del doble voto. O sea, si alguien vota 2 veces, aplicar con todo el rigor de la ley las sanciones que hay en materia penal en esta materia. Y lo otro, yo creo que hay que actuar también en materia de responsabilidad. Una vez terminada la elección municipal, hay que actuar en materia de responsabilidad. Yo quiero saber quién fueron los organismos responsables de esto, con certeza, con claridad, porque aquí es verdad, se dan muchos números, etcétera, 17.000, 460.000, yo quiero saber el número exacto. Espero que el proyecto de ley hoy día venga explicado por parte del gobierno esta situación, y de verdad lo que estamos comentando fuera de micrófono, aquí hay que crear también una cultura de la responsabilidad. Si hace alguien mal su trabajo, tiene que responder. Yo en un rato más me tengo que dirigir ante el ministro de Defensa a entregarle el informe de el fraude en el ejército, que fue aprobado, lo tenemos acá, y se da la misma situación. Por eso es bien relevante analizar el tema de la gestión. A veces nos dedicamos mucho a la política y la gestión también es parte de la política. Y lo vemos con similares características. Aquí hubo responsabilidades de generales del Comando Apoyo de la Fuerza, que no hicieron su trabajo. El Comando Apoyo de la Fuerza es el organismo o repartición que administra y controla los fondos de la ley reservada. Hubo un grupo durante 5 años que fragua el fraude, que maquina el fraude, que ocupa facturas ideológicamente falsas y materialmente falsas. Pero también hubo generales que no hicieron adecuadamente su trabajo. Y eso tiene que responderse. Aquí no hay acciones, o sea, hay responsabilidades por acciones y por omisión. Entonces, nosotros tenemos que analizar lo que pasó en este caso, aprobar la ley, pero después ser muy firme en las sanciones correspondientes y que se asuman las responsabilidades por parte de los organismos. Este tipo de situaciones no puede pasar, Beatriz. O sea, en una elección presidencial que viene el próximo año, en una elección parlamentaria, ojalá de intendentes, gobernadores regionales y de core, nuevamente tener una situación como esta, la verdad es que sería impresentable, y yo espero que se tomen las medidas del caso. A mí hay algo que me da vuelta así y que tiene que ver con, coincidiendo, y aquí hay una coincidencia de todos, yo creo que nadie en un principio sí, en un principio, y no digo los parlamentarios, pero desde las autoridades de gobierno como que se puso mucho paño frío, como que se minimizó mucho lo que pasaba, y de a poco se fue entendiendo lo que esto significaba, y creo que los parlamentarios fueron los primeros que dijeron, oye, pero esto es muy grave, en fin. Pero aquí hay algo que me da vuelta y tiene que ver también con el director del registro civil. No se manda solo, tiene una ministra arriba. La ministra tiene otros pares ministros que están a cargo de elecciones, tiene a la presidenta, o sea, en fin, hay una estructura de gobierno que supervigila lo que pasa con sus direcciones. Entonces yo no entiendo por qué se ha dejado esta lucha entre el CERVEL y el registro civil. Da la sensación que se mandarán solos, que nadie está por encima supervigilando lo que pasa. Entiendo la posición del CERVEL, que hoy día escapa un poquito a lo que era antes porque tiene autonomía, pero el registro civil no. Entonces de repente el registro civil dando conferencia de prensa a las 9 de la noche para echarle la culpa al otro, para hablar de una cifra que no es la que dan las autoridades de gobierno. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, pero aquí no hay una institucionalidad, no hay una estructura que funcione y que se tome al director del registro civil, que no se manda solo en el fondo como para que dé conferencias cuando él quiera. Ahí también me parece que hay un ripio, o sea, algo pasa aquí con la responsabilidad para arriba respecto a mirar esto en su conjunto. Parece que nadie lo hubiera tomado, no apareció un ministro del Interior diciendo, sabe que esto pasa así, de esta forma. No hubo un liderazgo en la administración del error. Se dejó como actuar a cada uno por sí solo. Faltaba que hablara el tipo que metía los datos en el software nomás y estábamos, ¿no? Entonces hay algo ahí, también un ripio grande respecto a las autoridades de arriba, más allá del propio registro civil. Hay una sensación hay un expresidente de la República que decía que los problemas o se solucionan solo o no se solucionan. Y la verdad es que para
cuando hay un error, cuando hay un problema, hay que asumir liderazgo. Yo creo que se asumió un liderazgo, pero demasiado tarde, y eso es lo que estamos viviendo hoy día con una votación de ley express. O sea, si esto se sabía hace, como lo planteamos nosotros, en julio, yo no veo por qué razón, salvo que después los distintos medios de prensa, que se actúe por la influencia, no por el problema, sino que por la influencia de lo que empieza a pasar con esto, el reclamo, etcétera. Pero si se tenía determinado que habían alrededor de más de 400.000 personas que se habían modificado sus domicilios electorales, finalmente pasaron 3 meses para tomar las resoluciones. Yo creo que faltó liderazgo, y eso qué duda cabe. Si no, uno no puede, mire, insisto, somos parlamentarios de gobierno, pero qué duda cabe que lo primero que hay que hacer es reconocer los errores para actuar en consecuencia. Si no, la verdad es que si uno no es capaz de reconocer los errores, actuar en consecuencia, esto se va a repetir, no necesariamente en esta materia, sino que en otra. Hay que actuar con mayor liderazgo y mayor diligencia. Sí, también creo que faltó conducción política. Nosotros estuvimos en el Congreso la semana pasada, pudimos ya haber debatido sobre esta materia. Cuando ya lo conversábamos, estábamos todos muy preocupados por esta situación, y creo que es parte de la investigación, también la responsabilidad no solo administrativa, también política. Yo creo que es importante por la ciudadanía espera transparencia, no solo quienes fueron cambiados en autorización, sino que todo un país está esperando saber, porque esto genera confusión además. Entre un servicio, como bien tú lo planteas, yo creo que entre el registro civil, el CERVEL, y aquí lo que queremos es saber qué ocurrió. Y en eso hay que ser claro y reconocer errores. Yo creo que eso es lo que esperan los ciudadanos de nosotros. Perdón, y aquí quiero meterme a un tema que es súper práctico, en realidad más que de opinión, y tiene que ver con el trámite. ¿Cómo sería el trámite para alcanzar a tener lista la ley que alcanza a pasar por el Tribunal Constitucional para que esté en acción para el domingo? Bueno, hoy día está citado la Cámara de Diputados a las 4 de la tarde. ¿No pasa por comisión? Esa es la discusión, porque lo primero que se da cuenta el proyecto. Los proyectos se dan cuenta primero cuando llegan a la Cámara. Nosotros espero que lo podamos ver antes, se dar cuenta, generalmente no lo muestran antes de que se dé cuenta, y después empieza la discusión, pero pueden pedirse que se pase a la Comisión de Gobierno Interior, lo cual retrasaría todas las citaciones que hay, porque si en el mejor de los casos se discute hoy día, se aprueba en la Cámara de Diputados, se discute después en el Senado. Mañana ya. Hoy día a la tarde. Están citados hoy día para las 6 de la tarde. ¿Ya? Y mañana podría estar convirtiéndose, digamos, promulgándose la ley. O sea, más bien mañana debería pasar al Tribunal Constitucional y el miércoles promulgándose la ley. Pero un poco, o sea, bastante a la rápida. Entonces, si esto pasa a comisiones de Gobierno Interior, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la verdad es que debería estar esto el jueves o viernes, a 2 días de la elección. Entonces, yo espero que hoy día se analice, se vote tanto en la Cámara como en el Senado, y el Tribunal Constitucional también de una aprobación express. Pero deja terminar con lo siguiente. Mira, recorrí Peñalolén y La Reina durante este fin de semana para las elecciones municipales, y la gente está confundida. Además de todo el desprestigio de la política, de todo lo que nos ha pasado, le agregamos un nuevo elemento. ¿Qué te decía la gente? ¿Van a suspender las elecciones? Entonces, lo que yo temo es que le agreguemos lo que dije antes, le agreguemos a los temas de probidad, le agregamos temas de falta de gestión, y el cóctel sea, pero muy de delegitimar la democracia. O sea, si la próxima elección, el domingo, votan 35 o menos % del electorado, la verdad es que estamos en un problema de legitimidad de la democracia, legitimidad de todo el accionar político, y por lo tanto, aclararle a la gente que nos escucha, la elección hay que ir a votar el 23 de octubre, y esto es un tema que vamos a tratar de solucionar para que esos más de 400.000 personas puedan ejercer su derecho de voto. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque muchas de las personas que fueron cambiadas, que me decían, yo quiero votar, y yo estaba muy contenta porque lo que queremos es que voten muchas personas. Yo creo que es importante votar, creo que es importante ejercer ese derecho, y en ese sentido, cuando me decían, no voy a poder votar porque fuimos cambiados y no conozco la comuna, creo que es importante corregir. Obviamente es grave, yo no le bajo el perfil, es muy grave lo que ha ocurrido, pero hay que dar la posibilidad a los ciudadanos y ciudadanas que puedan sufragar en las comunas, donde viven, donde conocen el mundo local, donde están sus problemáticas, como digo yo, también están sus sueños, y creo que eso es importante. Y en ese sentido, y aclarar, porque genera mucha confusión, lo que dice el diputado Pilón, que es cierto, la gente empieza a confundirse un poco de lo que está ocurriendo. Entonces es importante aclarar y comunicar muy bien a la ciudadanía después de que se apruebe el proyecto, cuál es el procedimiento, porque yo creo que eso es vital.
Son las 10 de la mañana, vamos a despedir a los diputados porque tienen que irse. Nos habían advertido que podían quedarse media hora, ya sabemos por qué, en todo caso. Tienen pega esta semana. Diputado Jaime Piloski de la Democracia Cristiana, muchas gracias. Hemos pega toda la semana, Beatriz. No, pero no, pegas, es verdad, lo estoy diciendo, estoy yéndome como en el carril de la crítica permanente a los parlamentarios. Yo siempre he destacado que ustedes trabajan harto. Sí, pero pega, digo, extraordinaria en el sentido de que no es la pega que habitualmente hacen la última semana, que es la distrital. Sí, estamos en semana distrital hoy y vamos a volver al Congreso por la ley express. Y a la diputada Maya Fernández, que nos acompañó hoy día, diputada del Partido Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Solo decir que un reconocimiento a Juan Radrigán. Yo creo que es importante hacerlo. Sí, Juan, dramaturgo que falleció, tenía un cáncer pulmonar, estaba delicado desde julio, muy delicado de salud, y bueno, básicamente sus obras que tuvieron como un redespertar después del 2000, él mismo lo reconocía así, son de crítica social ácida, dura, dolorosa, que es una característica de Juan Radrigán. Un dramaturgo muy importante. Así es, muchas gracias. Maya Fernández, Jaime Piloski, que les vaya muy bien. Muchas gracias. 10 de la mañana con 2 minutos, hacemos una pausa y volvemos a Combinación Clave. Estás con @LaBeaSánchez en la 92.9. Combinación.